Pues bueno, bienvenidos a la gente de YouTube. Vamos a iniciar con la lectura del capítulo número 7 de Lucas. Entonces te invitamos a que puedas abrir tu Biblia. Estamos utilizando la nueva traducción viviente, que es la Biblia que estamos utilizando para que sea un poquito más claro lo que estamos leyendo. Nos apoyamos en una Biblia de estudio en la cual nos da un poquito más de información y aportamos algunos comentarios de la experiencia o lo que el Señor nos ha mostrado en este tiempo. ¿Ok? Muy bien, pues vamos a iniciar con una oración. Si nos puedes ayudar, Jenny. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Muy bien. Padre Santo, Señor, hoy invocamos tu presencia, Señor, porque te necesitamos, Señor. Señor, dice el salmista, Señor, mejor es un día en tu presencia, Señor, que 1000 fuera de ellas, Padre. Padre, te rogamos, Señor, sea tu presencia en medio nuestro, Señor, hablándonos, Señor, porque queremos ser igual a ti, Señor, cada día, Padre. Queremos que sigas trabajando, Señor. Por favor, no detengas tu obra en nosotros, Señor. Sigue esculpiendo, Señor, tu obra, Señor, porque sabemos que tú eres el buen alfarero, Señor, que estás haciendo tu obra maestra en cada uno de nosotros, Padre. Bendice tu palabra, Señor, y bendícenos a nosotros, Padre. Habla a través nuestro, Señor. Sabemos que no es con nuestras propias fuerzas ni con nuestra habilidad, Señor, sino que eres tú, Señor, por medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, si las personas que nos están escuchando nos pueden decir, bueno, si nos están viendo, nos pueden decir si se escucha bien, ya que el devocional pasado tuvimos ahí problemas con el audio. Nada más validar si se escucha bien, porque la intención es que podamos escucharnos para estar en el mismo canal. ¿Ok? Entonces nos pueden poner ahí un comentario. Y pues bueno, vamos a iniciar Lucas número 7. Así ¿Sí? es. Muy bien, vamos a empezar. Dice, cuando terminó de hablar al pueblo... Ay, perdón. Es que se cambió en la otra versión. ¿Sí escucha, papá? Dice, cuando Jesús terminó de decir todo eso a la gente, regresó a Capernaum. En ese tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. De todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre. Le dijeron, si alguien merece tu ayuda es él, pues ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. Entonces Jesús fue con ellos, pero justo antes de que llegara a la casa, el oficial envió a unos amigos a decir, Señor, no te molestes en venir a mi casa, porque no soy digno de tanto honor, ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen. Al oírlo Jesús quedó asombrado. Se dirigió a la multitud que lo seguía y dijo, les digo que no he visto una fe como esta en todo Israel. Cuando los amigos del oficial regresaron a la casa, encontraron al esclavo completamente sano. Poco después Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naín y una multitud numerosa lo siguió. Cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salía una procesión fúnebre. El joven que había muerto era el único hijo de una viuda y una gran multitud de la aldea lo acompañaba. Cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. No llores, le dijo. Luego se acercó al ataúd y lo tocó, y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Joven, dijo Jesús, te digo, levántate. Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús lo regresó a su madre. Un gran temor se apoderó de la multitud y alababan a Dios diciendo, un profeta poderoso se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado hoy a su pueblo. Y las noticias acerca de Jesús corrieron por toda Judea y sus alrededores. ¿Sabes qué? Si quieren, me quiero detener un poquito, sí, porque esta parte es bien importante que podamos desmenuzarla antes de terminar, porque es increíble que va pasando una procesión fúnebre. Por ejemplo, ahorita si tú vas, fallece la persona y luego lo van a enterrar al panteón y van todos los carros. Bueno, ahorita son en carros, ¿verdad?
Antes era las calles, era a pie y cargando el cuerpo y todo lo demás. Y resulta que Jesús se encuentra en ese caminar que iban para el sepelio, y Jesús resucita a un joven. Sí, así es. Pero aquí el dato que te quiero desmenuzar es que es una viuda. Al decir una viuda quiere decir que no tenía esposo. Y su hijo, que era su único hijo, había fallecido. Entonces, la vida de la viuda literalmente estaba acabada. Sí, así es, era una... porque pues iba a quedar sola, ¿verdad? Le faltaba su esposo, que ya no estaba, y luego le faltaba su hijo, y ya no, o sea... Ahorita te quiero leer lo que dice la Biblia Estudia para poder entenderlo, porque no lo había visto de esta manera. Y fíjate lo que te voy a leer. Dice: la situación de la viuda era grave. Había perdido a su esposo y ahora su único hijo. Su último medio de sustento estaba muerto. Desde el entierro, los dolientes se irían a sus respectivos hogares, pero ella quedaría sola y abandonada. Esta mujer posiblemente había pasado de la edad de tener hijos y no volvería a casarse. A menos de que algún familiar acudiera hacia ayuda, su futuro era sombrío. Sería presa fácil de los estafadores y podría terminar pidiendo limosna. O sea, el escenario de la mujer era que no iba a tener sustento, que no tenían que apoyarse, todos volvían a sus casas, pero ella volvía y no tenía nada. Y su destino era casi pedir limosna, ¿sí? ¿Te sientes identificado? Digo, porque ahorita vamos a entrar en ese detalle. Dice: a menos que algún familiar acudiera en su ayuda, su futuro era sombrío. Sería presa fácil y podría terminar pidiendo limosna. Sin duda alguna, como Lucas enfatiza repetidas veces, ella era la clase de personas que Jesús había venido a ayudar. Imagínate, o sea, la situación por la que está pasando, y luego el Señor se le presenta y le devuelve la vida totalmente. Dice, restauró su vida. Jesús tiene gran compromiso, gran compasión por el dolor de usted y puede brindar esperanza en medio de cualquier tragedia. Esta historia ilustra la salvación, y es ahí donde yo no la había entendido. El mundo entero estaba muerto en pecado, tan muerto como el hijo de la viuda. Al estar muertos, nada podíamos hacer por nosotros mismos, ni siquiera pedir ayuda. Sin embargo, Dios tuvo compasión de nosotros y envió a Jesús para dar su vida con él. ¿Sí te explicas? Entonces, ya, no sé, todo Dios lo maneja, o sea, Jesús lo maneja con parábolas. Y ese milagro es como que no te preocupes, yo ya me encargué, yo tengo un plan de restauración y vine a ayudarte a ti y vamos a hacerlo de esta manera. Y es el plan de rescate que Dios tuvo para con cada uno de nosotros. Más adelante nos dice que el luto en el Antiguo Testamento era por 30 días. Entonces esta mujer ya no tuvo que pasar luto porque su hijo había regresado. ¿Sí? Entonces te digo, es bien importante que encontremos estos detalles a la lectura de la Biblia, porque muchas veces leemos, pues sí, lo resucitó, qué padre, pero perdemos de vista, oye, la viuda, oye, pues no tenía esposo, oye, pues no tenía hijo, y luego para poder entender que Dios mandó a Jesús a sanarnos a nosotros en estas situaciones complicadas. Sí, así es, y que para Dios no existen imposibles. A veces con el día a día a lo mejor no ha fallecido alguien cercano, o bueno, son las batallas de cada día y puede llegarse a complicar. Hace ratito una mami estaba preocupada porque al parecer comentaron que las clases al parecer van a seguir en línea. Entonces pues al parecer ella ya había pagado inscripciones y otras cosas. Entonces pues para ella pues no, por su trabajo no era opción pues que sigan en línea, ¿verdad? Se empezó así como que a agobiar y a preocupar. Entonces yo le comentaba, no te agobies, mira. Entonces ya le recordé el pasaje donde en Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7, de que no nos preocupemos por nada. Dios en su palabra en repetidas ocasiones nos dice: no temas, no te preocupes, no se preocupe por nada, más bien oren y presenten delante de Dios todas sus peticiones. Y
Y cuando hagamos esto, en el versículo que sigue, en el versículo 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Entonces, pues sí, o sea, el punto es de que tal vez no haya fallecido nadie, pero bueno, todos los días se nos presentan retos, dificultades que hay que vencer, y Dios nos llama a que no nos preocupemos, por más que parezca que es muy complicada la situación, bueno, Dios siempre nos va a dar la salida, pero sí nos llama a que lo pongamos todo delante de Él en oración y que confiemos en Él, ¿verdad? Que Él se va a encargar de ayudarnos, ¿verdad? A salir victoriosos en cada situación que se nos presente. Sí, y aquí el punto es que la viuda había perdido a su esposo y había perdido a su único hijo y estaba muerta. Y ella, la contraparte es que ella no estaba buscando a Dios en ese momento, a Jesús, sino Jesús la encontró. Así es. ¿Sí? Y parecía que estaba muerto y pudiera parecer lo peor, pero aún en medio de la nada, aún en medio del problema, Dios entra al rescate. Aparece, sí, entra al rescate. Gracias a Dios. ¿Continuamos? Sí, dice, los discípulos de Juan el Bautista le contaron todo lo que Jesús hacía. Entonces Juan llamó a 2 de sus discípulos y los envió al Señor para que le preguntaran, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Los 2 discípulos de Juan encontraron a Jesús y le dijeron, Juan el Bautista nos envió a preguntarte, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? En ese preciso momento Jesús sanó a muchas personas de enfermedades, dolencias y expulsó espíritus malignos y le devolvió la vista a muchos ciegos. Luego les dijo a los discípulos de Juan, regresen a Juan y cuéntenle lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. Y agregó, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Después de que los discípulos de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar acerca de él a las multitudes. ¿A qué clase de hombre fueron a ver al desierto? ¿Acaso era una caña débil sacudida por la más leve brisa? ¿O esperaban ver a un hombre vestido con ropa costosa? No. La gente que usa ropa elegante y vive rodeada de lujo se encuentra en los palacios. ¿Buscaban a un profeta? Así es, él es más que un profeta. Juan es el hombre al que se refieren las Escrituras cuando dicen, mira, envío a mi mensajero por anticipado y él preparará el camino delante de ti. Les digo que de todos los hombres que han vivido, nadie es superior a Juan. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino de Dios es superior a él. Cuando oyeron esto, todos, hasta los cobradores de impuestos, coincidieron en que el camino de Dios era el correcto, porque fueron bautizados por Juan. Pero los fariseos y los expertos de la ley religiosa no aceptaron el plan de Dios para ellos, porque rechazaron el bautismo de Juan. ¿Con qué puedo comparar a la gente de esta generación?, preguntó Jesús. ¿Cómo los puedo describir? Se parecen a los niños que juegan en la plaza, se quejan ante sus amigos. Tocamos canciones de bodas y no bailaron. Entonces tocamos cantos fúnebres y no lloraron. Pues Juan el Bautista no pasaba el tiempo comiendo pan y bebiendo vino. Y ustedes dicen, está poseído por un demonio. El Hijo del Hombre, por su parte, festeja y bebe. Y ustedes dicen, es un glotón y un borracho, y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por la vida de quienes la siguen. Y que me quiero tener un poquito aquí. Me llamó mucho la atención esta parte del versículo o del capítulo, porque Juan tenía dudas que Jesús era Jesús. Sí, sí, sí. Y dice, entonces Juan envió al Señor que le preguntaran, ¿eres tú el Mesías que hemos esperado? O sea, Juan el Bautista ya había bautizado a Jesús. Sí, ya habíamos hablado en esa parte. Pero Juan todavía, me imagino como que Juan todavía se quedó así como que, ¿será o no será? ¿Sí? Y luego... No, pues esto más vale confirmar. Más vale confirmar. Entonces, los amigos o los que mandó Juan les dijeron a Jesús, Juan nos ha mandado para preguntarte si tú eres. Y la respuesta de Jesús no fue de que, ay Juan, ¿por
¿Qué andas dudando? No. Andas incrédulo. En ese momento Jesús empezó a sanar gente, empezó a liberar demonios, empezó a hacer chorro de milagros. Así Y luego Jesús le responde, regresen a Juan y cuéntenle lo que han visto, ¿sí? Entonces todavía el Señor, con un amor, o sea, a pesar de que Juan traía ahí sus dudas, el Señor le contesta de una manera tan amorosa y como que mira, vean y compártele lo que han visto, ¿sí? Entonces, más adelante vamos a leer que la persona que cumplió el propósito casi a la par como Jesús fue Juan el Bautista. Así es. ¿Sí? De esas personas que cumplieron su propósito a la perfección. Más adelante Jesús está platicando con los líderes religiosos y les hace ver de que Juan el Bautista lo criticaron y que a Jesús también lo criticaron y a Juan le decían que era un silvestre. No, que tenía un demonio. Que tenía un demonio porque no tomaba vino. Y luego Jesús tomaba vino, entonces es un glotón. Entonces a los líderes religiosos no los contentabas con nada. Que les daban gusto. Porque era la manera en la que ellos estaban interpretando la ley, era la manera en la que decían conocer a Dios, pero realmente no lo conocían. Más adelante, el Señor dice que en el Antiguo Testamento Juan el Bautista fue uno de los hombres más importantes. Pero en el reino de los cielos cualquiera puede ser más grande que Juan el Bautista. Así es. ¿Por qué? Porque ya cada uno de nosotros tenemos el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Así es, y hemos sido comprados por precio de sangre, ¿verdad? Y sangre derramada en la cruz por nuestro Señor Jesús. Recordemos que Juan el Bautista, a pesar de que vivía en el desierto, a pesar de que vestía con piel de camello y comía langostas y miel silvestre, en autoridad le hacía a la autoridad a los líderes religiosos y a los reyes de ese entonces. Así es. Nada que ver, Los como exponía. dice, y los exponía, y nada que ver la comparación de uno con otro. Por eso dice Jesús, los ricos están en los palacios, pero un profeta está aquí para dar el mensaje. ¿Sí? Entonces, y fue la manera en que Jesús les dice, entonces, si digo que si el bautismo proviene de Dios, ¿por qué no le hice caso a Juan? Y si digo que no es cierto, entonces me va a echar el pueblo, porque sabían que Juan el Bautista tenía la autoridad para hacer eso. Así es. Entonces es bien interesante cuando podemos entender ese tipo de detalles. Juan dudó, pero dudó así como que, pues nomás chécate que sea el correcto, ¿verdad? Y nosotros pues también, oye Señor, nomás quiero asegurarme que voy bien, ¿sí? Se valen hacer esas preguntas, pero no de que, si eres tu Dios, demuéstrame, no. Esas son las cosas que no debemos de hacer, ¿sí? Entonces digo, me quise detener, que ahorita te lo voy a mencionar, pero para poder entenderlo mejor, ¿sí? Sí, un poco borroso. ¿Pato se ve borroso? Ya volvió. ¿Continuamos? Dice, uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar, así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Simón, le dijo, tengo algo que decirte. Adelante, maestro, respondió Simón. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a 2 personas, 500 piezas de plata y a una y 50 piezas a la otra. Sin embargo, ninguna de las dos pudo devolver el dinero, así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Simón contestó, supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón, mira a esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella, desde el momento en que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito.
te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco demuestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados son perdonados. Los hombres que estaban sentados a la mesa se decían entre sí, ¿quién es este hombre que anda perdonando pecados? Y Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ven. Bueno, creo que Jenny fue tocada en este momento. Perdón, es que me llega, este pasaje siempre me llega a lo profundo de mi corazón porque me imagino la escena. Y es el contraste de pues de una persona que se cree, pues no sé, o se siente muy religiosa o muy santa o muy, pues ya justificados, ¿verdad? A los que no les hace falta, pues realmente que Jesús entre en sus vidas. Y el contraste con esta mujer que, pues que ella misma se desbordó en adoración por Jesús. No era muy normal que la gente hiciera este tipo de acciones, entonces pues por eso estaba, no solamente por el hecho de postrarse y hacer todo este ritual de amor hacia Jesús, sino por el antecedente que había de ella, y ella sabía pues que ellos la conocían, ¿verdad? De todo su bagaje, lo que había vivido en su vida. Pues aún más, no le importó el que dirán, y ella se postró y adoró, y dice que era un perfume muy costoso, o sea, no sabemos cuánto le pudo haber costado, pero eso no le importó a ella lo derramó delante de los pies de Jesús, y bueno, es un acto de amor y de adoración que no tiene, es indescriptible. Entonces, pues por eso, siempre me llega muy profundo en el corazón. Digo, aquí lo interesante y lo padre de lo que vemos en este versículo es que un fariseo era un líder religioso. Así es. Se decía que él era santo, holy, holy, y como él no había otro. Así ¿sí? Y él estaba justificado. Y luego, él se sentía, no sé, es que no estaba volando las nubes y que no necesitaba el perdón de Dios. Él y Dios aquí y él aquí. Sí. Y luego viene una mujer pecadora, una mujer que en el pecado. Y me imagino en la escena como que el fariseo, mira, si este fuera un profeta, sabría qué tipo de mujer es esta persona. Inmediatamente Jesús le responde y le dice, Simón, tengo algo que decirte. O sea, me encanta ese tipo de abordaje que tenía Jesús. Y es como que tú no puedes mentir, tú no puedes tener así porque tú puedes. O sea, ibas a ser escudriñado y expuesto en el momento de una manera tan gruesa. Y le da el ejemplo y dice, oye, mira, esta persona me debe 500 monedas y esta persona me debe 50 monedas, como poniendo, los dos me deben, uno más que otro. Mas sin embargo, al que le perdonó más, pues hay un compromiso como de agradecimiento. Y es ahí donde nosotros nos desbordamos. Ayudar a un poquito más es, por ejemplo, vas a perder tu casa y luego alguien, yo te la pago, entonces tú qué vas a hacer, tú vas a estar agradecido con la persona. De tal manera Dios vino a dar su vida por nosotros y nosotros tenemos que estar agradecidos y de rodillas, y la vida ya no nos pertenece a nosotros. Sí, somos deudores, dice la palabra que somos deudores. Nuestra vida ya no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios. Entonces nosotros tenemos que amarle. Mas sin embargo, a veces nosotros nos comportamos como el líder religioso. Sabemos, nos sentimos perdonados, pero cuando a alguien realmente se le perdona una deuda, o se le perdona que no perdiste tu casa, o te regalaron la vida eterna, todo el tiempo estás agradecido con la persona. No es como que nada más esta semana y luego ya la otra semana ya no. No. Nuestro agradecimiento con Dios tiene que ser siempre. Siempre, siempre, siempre. Así es. Y por eso dice la palabra que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Así es. Entonces Dios nos perdonó los pecados. Y a lo mejor uno puede decir, es que yo no peco tanto. Bueno, para Dios no hay tamaño de pecados. Echar una mentira y matar es exactamente lo mismo para el parámetro de Dios.
Es que yo soy mejor que aquella persona. No, aquella persona y yo y tú somos pecadores. Y lo único que nos hace diferentes es aceptar el sacrificio del Señor y entregar nuestra vida a Él. Esa es la única diferencia que tenemos nosotros. Y es ahí donde nos ponemos como esa mujer que se entrega y le besa y le lava sus pies con su cabello, se los seca, con sus lágrimas se los enjuaga. Y te da esos detalles para decirnos, ¿tú qué estás haciendo para agradecer el sacrificio de amor que tuvo Jesús para nosotros o para ti? ¿Sí? Entonces es bien increíble. Y luego todavía dicen, ¿y este quién es que perdona pecados? Y luego Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces es bien interesante que nosotros entendamos que somos pecadores y todo el tiempo, y le debemos la vida a Dios. Sin ese sacrificio de Jesús, nosotros íbamos directo para el matadero. Y Él nos está regalando una vida eterna, nos está regalando un lugar donde no habrá más llanto, donde no habrá más dolor, donde hay unas recompensas, donde hay otras cosas. Pero, por eso dice a Pablo que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así es. Pero, a veces, como estamos en este mundo, se nos olvida el precio que pagó Jesús, se nos olvida el agradecimiento que debemos de tener para nuestro Señor. Sí, otra para complementar, aparte de ese agradecimiento que tenemos que tener por nuestro Señor, y que, o sea, que no es como que, ay, tengo que tenerlo, no, se da es natural, de forma espontánea, es también ser misericordiosos, así como el Señor ha sido tremendamente misericordioso y ha perdonado todos nuestros pecados, aún los más oscuros. También extender la misma misericordia hacia nuestro prójimo, ¿verdad? Sea lo que haya sido que nos hayan hecho, incluso también en la paciencia, de que a veces pues no batallas, ¿verdad? En esa área de la paciencia, así como nuestro Padre ha sido paciente con nosotros de una manera muy, muy tremenda, pues de igual manera, ¿verdad? Lo que hemos recibido de gracia por parte de nuestro Señor, darlo de gracia. Y no pensar de que, ay, es que, no sé, es algo muy, muy tremendo lo que me hizo esta persona, no lo puedo perdonar. Oh, claro que lo puedes perdonar. Si Dios te perdonó a ti, como con mucho más razón tú debes de perdonar a los demás, ¿verdad? Y no tener cosas guardadas. Sino, de hecho, más adelante hay un versículo en la Biblia, no recuerdo el capítulo, donde habla que a una persona se le perdonaron 1000 monedas de plata. Y nos da el ejemplo de 50, 500. Y la persona va y le dice, oye, ¿sabes qué? Perdóname, no tengo con qué pagarte. Y el rey o el amo le dice, ¿sabes qué? No pasa nada, te lo perdono. Vete, por favor. Le suplicó a esta persona y la pagó. Pero la persona que perdonaron, otra persona le debía 100 monedas de plata. O sea, nada que ver con lo que él debía, con la cantidad que él debía. Y esta persona le reclamó y le dijo, oye, págame lo que me debes. O sea, no te perdono la deuda y págame lo que me debes. La gente se dio cuenta de lo que había hecho esta persona y van y le dicen al amo o al rey, oye, ¿sabes qué? A la persona que tú perdonaste las 1000 o 10,000 monedas, no pudo perdonar a otro que le debía 100 monedas. Entonces mandó traer a la persona que no había perdonado al otro y le dijo, fuiste cruel porque tú no perdonaste así como yo te perdoné. Y como tú no perdonaste, ahora te vas a la cárcel, te voy a vender a ti, voy a vender a tu familia, y hasta que pagues el último centavo te voy a dar en libertad. Entonces, y aquí lo interesante es que por no perdonar, tuvo una consecuencia para él y para su familia. Así es. Y es un daño colateral que muchas veces nosotros, cuando estamos en familia y me enojo con mi hermano, con mi mamá, con mis tíos, oye, pues la familia ve, y ahora también los demás están enojados con otra persona. Es un daño colateral, es una contaminación que tienes que cuidar. Así Es mucho más sencillo perdonar y ahí queda el problema. Y si la otra persona tiene el problema, tú no te mortifiques, pero tú ya no contaminaste tu familia y ya no contaminaste eso que el Señor está haciendo. Así es. Hay un versículo en la Biblia que dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y si en tu corazón está la presencia de Dios y está el fruto del Espíritu Santo, pues tú vas a poder perdonar, tú vas a poder avanzar.
Pero si tú no puedes perdonar, si tú no puedes hacer las cosas es porque Dios no está dentro de ti y es algo que tú no puedes hacer porque en tus fuerzas tú no puedes hacerlo. Así es. Lo haces en las fuerzas y en el amor de Dios que te permite continuar y te permite avanzar. Entonces esa es la única diferencia, ¿sí? Quiero comentarte nada más lo que dice al principio del capítulo, donde dice que está un oficial romano que era un centurión. Este centurión se llamaba centurión porque tenía como a 100 personas a su cargo. El centurión era un gentil. Y aquí Lucas nos dice que es donde el ministerio de Jesús se empieza a extender, o los milagros para los gentiles. Mateo nos dice que el centurión se vio cara a cara con Jesús y que le dijo: con tu simple ordenanza yo creo que tú lo puedes sanar. Mas sin embargo Lucas nos dice que mandó a un mensajero, pero aquí el punto no es que dijo Lucas, que dijo Marcos, sino lo cuentan diferente, pero el punto es la fe que tuvo el centurión para decirle: sana a mi esclavo. Así es, y si tú solamente mandas que sea sano, va a ser sano. O sea, esa fue la fe que asombró a Jesús, ¿verdad? Que ni aún, como dicen, ni en todo Israel encontré una fe como la de este hombre, y ni siquiera era judío, o sea, y cómo lo pudo haber reconocido, que, o sea, yo me imagino, o sea, cómo lo reconoció el poder que emanaba la de Jesús, autoridad. la autoridad, así es la autoridad, porque dice: yo tengo hombres a mi cargo y me obedecen con solo con que yo les diga. Si tú dices, si tú mandas que él sea sano, él va a ser sano. Entonces, pues la verdad es que sí es una fe digna de admirar, porque pues ni siquiera era judío, ¿cómo lo iba a reconocer como el Señor, ¿verdad? Como el Mesías. Sí, y aquí lo importante es ver que gracias a esas señales que dieron los gentiles, es como que Jesús empezó a voltear a vernos, porque nosotros somos gentiles, no somos judíos. Así es. Y gracias a esa fe de ese centurión, hace más de 2000 años, Dios volteó y dijo: acá tengo otro rebaño a cual también puedo llegar. Y gracias a Dios por esa decisión que tomó nuestro Señor, ¿sí? Entonces, pues mira, realmente lo que te acabo de decir ya te lo dijimos con lo que dice la Biblia de estudio. Es bien interesante ver que cuando leemos la Biblia y la desmenuzamos podemos entender más cosas. Y eso es lo padre, que cuando tú lees la Biblia puedes identificarte con la viuda, puedes identificarte con el centurión, la fe del centurión. Así es. La situación por la que pasaba la viuda: oye, ya no tenía a mi esposo, ya no tenía nada, mi vida era condenada para pedir dinero en la calle. Mas sin embargo viene Jesús al rescate, resucita a su hijo y hace el milagro. En el caso de Juan el Bautista te dice como que: oye Jesús, yo sé que tú eres, pero nomás quiero estar seguro que realmente estás haciendo. Y muchas veces te puedes preguntar: ¿lo que estoy haciendo es la voluntad de Dios? Y se vale decir al Señor: Señor, lo que estoy haciendo está bien. Porque en esa pregunta que tú le hagas al Señor, el Señor te va a decir: vas muy bien. Oye, ¿sabes que no? Tienes que hacer esto, esto y esto. Y entonces es ahí la oportunidad que nosotros tenemos para poner: canijo, pues sí es cierto, no estoy haciendo lo que debo de hacer. Me falta hacer esto, me falta conocer más del Señor, me falta poner más atención a escuchar su voz, me falta más atención. A lo mejor ahorita estamos en una situación complicada que no puedes ir a la iglesia, pero si puedes compartir con tus compañeros de trabajo, si puedes compartir con tu familia, si puedes hacer muchas cosas. Así es. Pero muchas veces nos limitamos y no sabemos cómo Dios nos quiere usar. Lo primero que tienes que hacer tú para descubrir el propósito de Dios en tu vida es saber qué hizo Jesús y así aprender lo que tenemos que hacer nosotros, ¿sí? Si a mí me hubieran dicho hace 10 años: Javier, tú vas a estar compartiendo en redes sociales y vas a andar haciendo esto, yo te diría: no, me estás loco, porque a mí no me gustaba pararme enfrente de una cámara. Mas sin embargo, pues no son los planes míos. Así es. Mi esposa cuando estábamos en la facultad, a mi esposa no le gustaba dar clases. O sea, a mí me aventaba primero, como que tú das la clase, como que yo hago la tarea y tú haces la clase. Mas sin embargo, el Señor nos ha puesto en este caminar y el Señor nos sorprende.
Sí, así es, ¿verdad? el Señor va tratando con tu carácter, con tu corazón y todo. Y pues bueno, pues ni modo, ahora nos toca hacer esto, ¿verdad? Para el Señor y pues gloria a Dios, porque Él se encarga. Pero, o sea, si te hago a ti la pregunta, Jenny, ¿tú te imaginarías que iba a estar compartiendo la palabra del Señor en vivo? No, de hecho, una vez me dieron una palabra profética, en la que, pues no sé, que de alguna manera el Señor iba a usar mi voz o... No dijeron como que presencia, pero sí mi voz y yo me hicieron mención como que algo de radio, pero dije, ay no, o sea, a mí no me gusta, o sea, no es un don que yo considere que yo tenga. Y dije, no, pues bueno, pues Dios, si era verdad, pues Dios se encarga, ¿verdad? Y si no, pues también. Pero pues bueno, pues Dios dirigido nuestros pasos a estar aquí, pues yo creo que pues que sí era del Señor. Sí. Esa palabra. Y aquí lo interesante es, tú no te puedes imaginar cómo te va a utilizar Dios. Así es. O sea, te soy sincero, ni Jenny ni yo pensábamos que íbamos a estar el día de hoy aquí o haciendo esto, no estaba en nuestros planes. Pero cuando el Señor, tú vas conociendo de Él, lo primero propósito que tenemos es compartir la palabra del Señor. Así es. Ese es parte del propósito que tenemos. Muchas veces va a ser para nuestra familia, va a ser para otras personas. Hemos tenido oportunidad de platicar gente de Puebla, gente de Costa Rica, pues gente de Estados Unidos. Y es un nivel que yo no me imaginé, y menos compartir la palabra del Señor de esa manera. Así es, sí. Pero los planes de Dios son otros. Y aquí lo interesante es que tú estés preparado y que esta cuarentena lo que ha servido es para prepararnos, para asegurar nuestra salvación, y que cuando lleguemos delante de nuestro Señor ya llevemos unas recompensas. Y ahora sí podamos, no como el ladrón que murió con Jesús, como que de panzazo. Así No, es. hemos tenido 1 mes o 2 meses donde hemos aprendido el mensaje del Señor, donde hemos visto. Entonces, si te cayó el 20 de la palabra del Señor y todo lo que hemos visto en ese tiempo, es como que tú ya te deberías de estar poniendo bien pilas. ¿Y qué hago? ¿Y qué leo? ¿Y qué comparto? O sea, la vida de nosotros cambia cuando chocamos con esa cruz. Así Cuando es. chocamos con la presencia del Señor, cuando me doy cuenta como la mujer que era pecadora, derramó todo lo que tenía. Así es. Le besó los pies. O sea, ¿sí me explico? En comparación con el fariseo religioso. Y eso es la mejor explicación de que cuando te topas con la cruz del Señor, no podemos Volver a ser iguales. ser iguales. Así es. Así es. Entonces, ¿qué te pareció este capítulo? Capítulo de Lucas número 7. Mañana, el viernes, vamos a continuar con Lucas número 8. Vamos a hacer una oración. Y si tú tienes alguna petición, si nos quieres compartir algo, si es la primera vez que escuchas este video o esta palabra, ponos tus comentarios, nos gustaría saber de ti. Si estás en otro estado, si estás en otra parte, háznoslo saber, porque pues es lo que platicábamos cuando Jesús hizo el milagro de los peces y panes, de que nosotros pusimos nuestros peces y Jesús se encarga de multiplicarlos y Jesús se encarga de hacer el trabajo. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a orar mientras ponen alguna petición, mientras preparamos este tiempo. Al terminar la oración de lo que estoy haciendo, vamos a terminar con la gente de YouTube y nos quedamos al final con las peticiones o si tú nos quieres comentar algo. Padre Santo, te damos tantas gracias por esta oportunidad que nos diste de leer tu palabra, Señor. Esta oportunidad, Padre, en la que podemos ver, Señor, el amor que tienes para con nosotros, Señor. Ver, Señor, la fe del centurión, Señor, que aún siendo gentil, Señor, que él sabía que no iba a tener el mismo resultado, Señor, si él fuera judío. Tú le dijiste todo lo contrario. Tu fe te ha salvado, tu fe me ha sorprendido. No hay nadie con la fe que tú tienes. Esas fueron las palabras de Jesús. Y esa fe, Señor, es la fe que queremos tener para contigo, Señor. Que cuando tengamos alguna situación, que cuando tengamos alguna prueba, Señor, podamos venir delante de tu presencia, Señor, y confiados, Padre, que tú tienes una respuesta, Señor.
Tu palabra dice que todo obra para bien, Señor. Y si estamos en una prueba, y si tu voluntad es que la gente sane, es tu voluntad. Si la voluntad es que la gente no sane, es tu voluntad, Señor. Pero aún eso, Señor, tú lo vas a utilizar para nuestro bien, Señor. Gracias, Padre, porque al ver el ejemplo de la mujer, Señor, a la cual le fueron perdonados sus pecados, Señor, y cómo ella se derramó en amor por ti, Señor, es algo que nos enseña que nosotros debemos estar en esa misma actitud, en ese mismo modo, Señor, porque todos los días pecamos, Señor. Tu palabra dice que no hay justo uno, Señor, sino solo tú, Señor. Y de tal manera, Señor, el sacrificio, Señor, que tú haces por nosotros, Señor, aplica todos los días, Señor, aplica en cada momento de nuestros días, Señor. Y te agradecemos, Padre, que hayas muerto en esa cruz para el perdón de nuestros pecados, Señor. Gracias, Jesús, porque tuviste compasión de nosotros, Señor. Así como esa viuda, Señor, que no tenía ya esposo, Señor, que no tenía hijos, Señor, y que su vida estaba condenada, Señor, a sufrir, a tener escasez, a tener dificultades, Señor. Tú viniste, Señor, y resucitaste a su Hijo, Señor. Resucitaste, Señor, esa relación que se había muerto entre Dios y nosotros, Señor. Gracias, Padre, por lo que haces en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque así como tú utilizaste a Juan el Bautista, Señor, y él pudo encontrar el propósito, Señor, te pido, Señor, que a nosotros nos ayudes a encontrar el propósito para el cual nos has llamado, Señor. Te pido, Padre, que a la gente, Señor, que está viendo este video, Señor, si se ha preguntado, ¿qué tengo que hacer? Tú les reveles, Padre, a través de su devocional, Señor, lo que ellos tienen que hacer, Señor. Te agradecemos, Padre, porque así como tú le respondiste a Juan el Bautista, Señor, tú nos vas a responder, Señor. Sabemos, Padre, que cuando nuestras peticiones, Señor, van conforme a tu voluntad, a conforme a tus caminos, Señor, tú no te tardas en contestar, Señor. Sabemos que hay un ambiente espiritual, Señor, pero aún cuando ese ambiente espiritual se levanta, Señor, tú eres mayor que cualquier cosa, Padre. Y no nos queda, Señor, más que agradecerte, más que confiar y estar plenamente entregados a ti, Señor. Te lo pido, Señor, en tu santo nombre. Amén. Nos vemos en nuestro próximo capítulo de Lucas 8.